Estamos hablando estas últimas semanas de ese proceso de cambio que tiene que haber en nuestra vida. Por supuesto, desde que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos un proceso de cambio. Ese proceso de cambio nos lleva a cada vez ir creciendo espiritualmente. Nuestra meta es Cristo, por supuesto. Ahí es donde nos sentimos todos como escasos, ¿no? Es imposible o es algo que nos parece una utopía, pero tiene que ser el anhelo, el deseo ardiente de nuestra vida, el cambiar para parecernos cada vez más a Cristo. Y entonces nos encontramos en ese proceso de cambio. Ya hemos ido viendo algunas cosas que necesitamos para que ese proceso de cambio, de parecernos más a Jesús, se vaya dando en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Y hoy quiero ver uno de los aspectos que también es muy importante si verdaderamente queremos cambiar y parecernos, ir creciendo espiritualmente y pareciéndonos cada vez más a Cristo. Y es una palabra que quizá no nos gusta tanto, pero que es la palabra que da título a este mensaje. Se llama disciplina. Disciplina. Quiero que leamos en un momento lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice sobre disciplina, una de sus acepciones: conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. ¿Se entiende, verdad? Reglas, normas que cumplimos de manera constante y que nos llevan a un resultado. Eso es disciplina. No solamente tiene esa acepción, como sabéis, también está el lado disciplinario, ¿no? Una disciplina como un castigo, entre comillas, que puede imponer un padre a un hijo, todas esas cosas. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en esta acepción de la palabra disciplina: conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera sistemática, de manera constante, conducen a cierto resultado en nuestra vida. Está claro que hoy día, cuando hablamos de disciplina, no es algo, por desgracia, en la sociedad en la que vivimos, no es algo que gusta. Vivimos en una época de indisciplina en todos los ámbitos, a todos los niveles. El otro día estaba oyendo un artículo, oyendo un artículo no se puede oír, ¿no? Estaba oyendo en la radio a un periodista que estaba entrevistando al jefe de policía. No sé quién es ahora mismo, pero es un alto cargo de la Policía Nacional. Y lo que más está chocando en la policía es el grado de indisciplina que hay en la sociedad y la falta de autoridad. Cómo la gente tiene una falta de respeto total a la autoridad hoy día. Y es asombroso cómo han crecido los casos de gente que se tira a agredir a la policía, a pegar a la policía, o simplemente les falta el respeto. Entonces, vivimos en una sociedad que es indisciplinada. ¿Por qué? Porque creemos que solamente debemos hacer aquellas cosas que nos parecen naturales de nuestro corazón, aquello que nos apetece constantemente. Si no lo quiero hacer, no tengo por qué hacerlo. Ese es el lema de hoy día: hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Es uno de los eslogans de la vida de hoy. Y seguro que mentes mucho más brillantes que la mía tienen sus teorías para entender este fenómeno. Pero lo que yo sí sé es que vivimos en una época donde la disciplina se ve como algo negativo, como algo malo. Y no solo eso, sino que vivimos en tiempos donde buscamos una gratificación lo habéis leído, ¿no? Una gratificación instantánea. Lo queremos todo ya, rápido, como el Nesquik. Hay gente que no puede con el Colacao, ¿verdad? Quiere el Nesquik, porque el Colacao no se deshace. A mí me encantan los grumitos del Colacao. Entonces, yo soy más de Colacao. Entonces, lo queremos todo rápido. Estamos en la época del microondas, ¿no? Si quiero oír música, a un clic. Si quiero ver una película en Spotify, si quiero oír música, a un clic. Si quiero ver una película en Netflix, Amazon Prime, en Disney Plus, a un clic tengo una película. Si quiero
comprar algo a través de cualquier red social, a través de Amazon también o cualquier otro AliExpress. A un clic puedo comprar o con una tarjeta de crédito. Si quiero aprender algo, me meto en Google o me meto en Wikipedia o me meto ahora en ChatGPT. Si queremos sexo, a un clic también. Y todo lo que nos cuesta tiempo, todo lo que nos cuesta un esfuerzo, lo vemos casi como antinatural. Esto me pasa mucho. Y es aquello que seguro los padres tratamos de inculcar a nuestros hijos. Luego ellos se dan cuenta con la vida, ¿no? Pero parece que nuestros hijos a veces piensan que es antinatural el esfuerzo. Que es antinatural esforzarse para conseguir algo. Están acostumbrados a que lo tienen todo ya y rápido. Entonces hemos llegado casi al punto de creer que lo natural es que las cosas sean fáciles y lo antinatural es que las cosas sean difíciles. Por supuesto, hay muchos ejemplos de lo contrario en la sociedad. Por ejemplo, puedes hablar con un atleta, ¿no?, que se está entrenando con ferocidad por años para poder llegar al pináculo de su carrera en los Juegos Olímpicos. Y hablas con ellos y ves cómo se preparan durante 4 años para competir solamente 1 hora o media hora o hacer su disciplina en un momento. Y dedican todo su esfuerzo, toda su vida constantemente para prepararse para ese momento. O habla quizá con un músico que está dedicando horas y horas incansables a practicar con el fin de poder tocar con agilidad, de ser un maestro. O piensa también en los doctores, ingenieros, enfermeras que saben que, o médicos cirujanos que saben que van a tener vidas en sus manos y por eso se esfuerzan y se desvelan y estudian y aprenden para saber cómo es el cuerpo humano. Me llama mucho la atención, hace poquito yo soy un apasionado de este programa, Pasapalabra. ¿Sabéis quién es, no? ¿Rafa qué? ¿Rafa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el apellido? Rafa Costa, no. Bueno, Rafa, le conocemos como Rafa. Rafa ganó el bote de Pasapalabra y estaba leyendo sobre su vida y dice que dedicaba 14 horas diarias de lunes a domingo a estudiar el diccionario. ¿Qué te parece? Claro, luego dices, tú vas a ganar Pasapalabra. Y yo me pongo ahí, ¿no? A veces digo, ay, mira, casi me sale el rosco, ¿no? Y voy acertando, lo máximo que he acertado a lo mejor son 15 o por ahí. Lo demás es imposible, ¿no? Me gusta verlo porque intento acertar las palabras, pero de 12 a 14 horas diarias, de lunes a domingo, sin descansar ningún día, estudiando el diccionario. Oye, es aburrido estudiar el diccionario, ¿verdad? Pero qué constancia, qué disciplina, ¿verdad? Para poder lograr un objetivo. En fin, podemos hablar de casi todas las carreras. Casi todas las carreras o casi cualquier deporte necesita de un sacrificio, de una disciplina. La realidad es que el que quiere avanzar en su carrera o en su vida, el que quiere lograr los objetivos que otros no han logrado, tiene que disciplinarse por un largo tiempo. Esa es la realidad. Y eso es lo que los padres estamos intentando constantemente inculcar a nuestros hijos. Pero resulta que por alguna razón cuando pensamos en la vida cristiana, esperamos quizá adquirir una madurez espiritual como por arte de magia, ¿no? Simplemente yendo el domingo a sentarme a escuchar lo que dice el pastor, ya voy a ser un súper cristiano. Y está claro que aunque amamos a Dios y aunque es Dios el que nos da el poder para cambiar y para parecernos más a Él, esto no quiere decir que nosotros no tenemos que esforzarnos. Al contrario, cambiar implica que habrá un esfuerzo por nuestra parte, que habrá disciplina por nuestra parte. De hecho, y aquí es donde baso este mensaje, de hecho, el mensaje de Pablo para Timoteo en 1 Timoteo 4:7 es claro. Le dice, disciplínate a ti mismo. ¿Para qué? Para la piedad. Y eso es lo primero que quiero que veamos.
Quiero cambiar el paradigma de este mundo y de esta sociedad. La disciplina no es mala. ¿Puedes decirlo conmigo? La disciplina no es mala. Gracias por vuestro entusiasmo. Dice Ramos, ¿lo decimos otra vez? No hace falta. Lo importante es que quede claro el concepto. La disciplina no es mala. Este versículo en Timoteo nos recuerda que la Biblia no está en contra de nuestro esfuerzo. Todo lo contrario. La Biblia, efectivamente, por supuesto, nos aclara que ese esfuerzo no es el que nos hace ganar el amor de Dios, ni es el que nos hace ganar nuestra salvación. Eso todos sabemos que es por gracia. Entonces, lo que la Biblia, en lo que la Biblia sí está en contra es en la idea de que mis buenas acciones y todo aquello que son la disciplina que yo empleo para poder estar bajo el paraguas de la gracia de Dios son cosas que se hacen solas. No se hacen solas. La Biblia está, por supuesto, en contra de la idea de que mis buenas obras pueden hacerme merecedor del favor de Dios, pero hay unas disciplinas que tenemos que implementar para colocarnos bajo esa gracia. No sé si me entiendes. La disciplina en la vida cristiana nos coloca delante de Dios para que Él obre. Pero eso no nos hace merecedores de su favor, ¿entiendes, verdad? No existe ninguna persona que haya crecido en madurez espiritual sin disciplina. O sea, no vas a poder crecer espiritualmente sin disciplina. Y el crecimiento en madurez espiritual no es un proceso que es, como he dicho antes, algo que es al azar. No es como un día que te acuestas siendo un pecador de la pradera y resulta que al otro día te levantas y por arte de magia eres un santo santísimo y eres como el apóstol Pablo. No. Nuestro crecimiento espiritual es una transformación y esa transformación es progresiva e incluye varios elementos y uno de estos elementos son las disciplinas espirituales. Mira lo que dice Donald Whitney. Él es teólogo y autor de varios libros sobre las disciplinas espirituales. En su libro Disciplinas Espirituales dice lo siguiente, dice, en realidad Dios usa 3 catalizadores principales para cambiarnos y adaptarnos a la semejanza a Cristo, pero solo uno de ellos en gran parte bajo nuestro control. O sea, hay 3 catalizadores en nuestro crecimiento espiritual y dice aquí Donald que uno de ellos está bajo nuestro control. Entonces, a lo largo del libro explica que los catalizadores que Dios usa en nuestro proceso de cambio son los siguientes. Primer catalizador, las personas. ¿Sí? Dios pone a gente en nuestra vida que nos ayudan a crecer en santidad y a crecer espiritualmente. ¿Sí o sí? Claro. 2, las circunstancias. Dios usa las circunstancias de nuestra vida como nuestro sufrimiento, como nuestro dolor, también nuestras alegrías, para realizar un proceso de cambio en nuestro corazón, para cambiar nuestro corazón en lo que Dios ve necesario. Él usa las circunstancias. Pero en el último, las disciplinas espirituales es donde está nuestra implicación. Y Pablo le instruye a Timoteo que se discipline, como hemos leído. Pero dice específicamente que se discipline en o para la piedad. Piedad. ¿Alguien entiende el concepto piedad? Me gusta lo que significa piedad en inglés. Hay en la Biblia inglesa se traduce como guidelines. ¿Lo he dicho bien, Aarón? ¿Lo he dicho bien, Juana? Guidelines. Guideline. ¿No lo he dicho bien? Guidelines, sí. Que sí. ¿Qué se quiere? Guideline, que se traduce como diosidad. ¿Qué quiere decir diosidad? O sea, piedad quiere decir comunión con Dios, devoción a Dios, estar en línea con Dios, estar en la línea de Dios, estar o tener o manifestar la misma línea de conducta que Dios. Es ser más como Dios. O sea, en pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: disciplínate para tener mayor comunión con Dios, disciplínate para profundizar más
en tu caminar con Dios. Disciplínate para profundizar más en tu devoción con Dios. Y en este sentido, el fin no es la disciplina, sino el fin es Dios. Porque muchas veces nos centramos mucho en las disciplinas, pero el fin no es la disciplina. Ahora vamos a hablar de cuáles son esas disciplinas. El fin no son las disciplinas, sino el fin es Dios y conocer más a Dios. El fin no es ser mejor que los demás, como muchas veces pensamos que si hacemos o implementamos esas disciplinas espirituales vamos a ser mejor que los demás, como en muchos de los otros ámbitos que hemos visto de la vida al principio, ¿verdad? Sino que el fin es Dios. Ser como Dios, ser más como Él, parecernos más a Él. El fin es Dios. Y aunque no se llega a la madurez espiritual sin la disciplina que no tiene a Dios como objeto, que no tiene a Dios como tesoro, tampoco te va a llevar a la madurez espiritual. Podemos ser muy disciplinados. Y de hecho, esto pasa muchas veces, por eso tenemos que estar bien enfocados de que el fin es Dios. Porque podemos ser muy disciplinados en todas las disciplinas espirituales, pero si mi meta es mi propio conocimiento, o poder lucir lo inteligente que soy, o demostrar que sé más que los demás, o que soy más disciplinado que los demás, si nuestra meta no es Dios, vamos a aumentar nuestro conocimiento, pero no vamos a crecer en piedad. Y ese tipo de conocimiento es el que envanece, el que nos hace más vanidosos. Ahora, lo segundo que quiero que sepamos, aparte de que la disciplina no es mala, es ¿qué son las disciplinas espirituales? Pues está hablando Josué de disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son los medios de gracia usados por el Espíritu Santo, por medio de los cuales experimentamos a Dios, amamos a Dios y somos conformados, hechos a imagen de Cristo. Y vamos a analizar lo siguiente en referencia a esas disciplinas espirituales. 3 cosas que quiero que veamos de las disciplinas y que analicemos de las disciplinas espirituales. Número 1, son medios de gracia. Número 2, son usadas por el Espíritu Santo. Y número 3, es eso que he llamado cristianismo por experiencia. Medios de gracia es el primero. La disciplina no está en contra de la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? A veces pensamos que si soy disciplinado, eso significa que la gracia de Dios no me está transformando, sino que lo que me está transformando es el poder de mi propia voluntad o de mi propio esfuerzo. Y es precisamente aquí donde necesitamos este balance, el balance que quiero darle. La palabra de Dios nunca nos dice o te disciplinas o dependes de la gracia. ¿Verdad? Como si fueran 2 opciones. No, la palabra de Dios nunca te va a decir, oye, o te disciplinas y entonces con la disciplina vas tirando en tu cristianismo, o no te disciplinas y dependes de la gracia. No son 2 opciones. La Biblia nunca pone a la disciplina en guerra contra la gracia. Al contrario, en toda la Biblia vemos una integración de estos 2 conceptos. Las disciplinas, en ese sentido, son aquellas prácticas diseñadas por Dios por medio de las cuales Dios nos da su gracia y que nos ayuda a cambiar. ¿Qué quiero decir? A ver si así lo puedes entender mejor. Las disciplinas espirituales me llevan ante la gracia que me permite cambiar. O sea, las disciplinas espirituales son el acceso a esa gracia, a esa capacidad para poder cambiar. No me puedo poner bajo la catarata de la gracia sin practicar las disciplinas espirituales. Mira lo que dice Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios no solo nos salva del infierno para llevarnos al cielo, sino que también nos cambia. Y es la gracia de Dios la que nos instruye, la que nos enseña a negar lo que es impiedad, la que nos enseña a negar los deseos mundanos, y es la gracia de Dios la que nos enseña a vivir una vida sobria, justa y piadosa. Entonces ahí es donde tenemos el balance. Pablo dice, por un lado, Timoteo, disciplínate para la piedad, pero también
dice que es la gracia de Dios la que nos enseña a vivir piadosamente. ¿Estás viendo el equilibrio? Entonces, el punto es que la disciplina es necesaria, pero no es nuestra propia disciplina la que nos conforma más a la imagen de Cristo. Es la gracia de Dios. O sea, la disciplina me pone bajo la gracia y la gracia es la que me permite cambiar. ¿Entiendes, verdad? Entonces, en la medida que nosotros nos ponemos en esas prácticas, en la práctica de esas disciplinas espirituales, la gracia de Dios nos va cambiando sobrenaturalmente. Y a lo que me refiero al decir que son medios de gracia no es que con hacerlos le vamos de alguna manera a exprimir la gracia a Dios, sino que al practicar las disciplinas espirituales nos estamos colocando debajo y dentro de la gracia de Dios para que ella obre en nuestra vida y podamos cambiar. O sea que practicar las disciplinas es colocarnos debajo de la catarata de la gracia de Dios. Y en las disciplinas espirituales es donde Dios derrama su gracia para que puedas crecer a imagen y semejanza de Cristo. Ahora vamos a analizar la segunda parte de la definición de las disciplinas espirituales. Hemos dicho que son usadas por el Espíritu Santo. Al decir que esto sucede sobrenaturalmente no quiero decir que sea algo místico o algo que no tiene explicación, porque a veces pensamos que algo sobrenatural es algo que no tiene explicación. Las disciplinas son medios de gracia usados por el Espíritu. Esta gracia no es infundida por arte de magia, sino que es aplicada por el Espíritu Santo y por eso, porque es aplicada por el Espíritu Santo, es sobrenatural. Entonces, al confesar nuestra fe en el Evangelio, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Si tú has confesado fe en Cristo cuando practicas las disciplinas espirituales, no las estás practicando solo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está en ti. Él ha sido derramado en ti para darte la capacidad para poder cambiar. Recuerda que una de las tareas que el Espíritu Santo hace es obrar en nosotros para señalar nuestro pecado y mostrarnos a Cristo, mostrarnos su grandeza. Entonces el Espíritu Santo nos da la motivación para vivir en santidad y aplica la gracia de Dios en nuestra vida para que nos parezcamos más a Cristo. Por ejemplo, cuando tú estás orando en tu tiempo de oración, el Espíritu Santo se encuentra ahí contigo. Y Él hace que nuestras oraciones sean eficaces. Romanos 8:26 dice que incluso Él ora por nosotros, a través de nosotros. Cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios, otra de las disciplinas espirituales que tenemos que hacer es leer la Biblia. Cuando estamos ahí leyendo la Biblia, es el Espíritu Santo el que está allí con nosotros y nos ayuda a aplicarla a nuestra vida y entender lo que leemos. Ahora, lo tercero que quiero que veamos de las disciplinas espirituales es, y esto es muy importante, mira, si no te quedas con nada, quédate con esto. Cristianismo por experiencia. Muchos ven a Dios, incluso cristianos ven a Dios a veces como algo lejano, que está lejos de nuestra realidad. Dios está allá arriba, yo tengo un montón de problemas aquí abajo, tengo un montón de cosas que hacer, y lo ven como lejos. Decir que las disciplinas espirituales es un cristianismo por experiencia significa que podemos degustar aquello que estamos oyendo, que podemos degustar los manjares de la palabra de Dios. Déjame que te lo explique. Todos los domingos hablamos, cuando nos congregamos, de la comunión con Dios como si fuera un gran banquete exquisito, lleno de todo tipo de delicias, pero no solamente es hablar de ello, es que puedes probarlo. O sea, no es solamente que yo te lo esté contando aquí, es que tú puedes disfrutar de esas delicias. Uno de los elementos que más me gustan, por ejemplo, de Navidad es la comida. ¿A ti te gusta? Me gusta el marisco, los turrones, todas esas cosas en Navidad. Pero una cosa es verlo y otra muy distinta es tener la experiencia de probar el turrón, de probar el marisco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos habéis probado el jamón de jabugo pata negra de bellota? A ver, levanta las manos. ¿Seguro que has probado el jamón de bellota pata negra? Y tú te puedes pensar, ¡qué bueno! Es un manjar exquisito. Pero te puedo asegurar que yo he comido jamón toda mi vida. Hasta que con 20 y tantos años probé el jamón de jabugo. Y cuando me lo metí en la boca, el 5JS, dije, ¿qué es lo que yo he estado comiendo hasta ahora? Que se parece a esto.
¿Verdad? No se puede comparar el que te cuenten cómo es el jamón de bellota a probarlo. Una cosa es que te lo cuenten, otra es experimentarlo tú mismo. Y muchas veces escuchamos lo que otras personas dicen sobre Dios y esperamos que eso nos sacie el hambre por una semana cuando venimos los domingos aquí. Pero déjame decirte que tú tienes acceso al jamón. Tú tienes acceso a las delicias que Dios tiene preparadas para ti. No puedes madurar espiritualmente únicamente a través de la experiencia que otro tiene con Dios. Tú no puedes madurar solamente con la experiencia que yo tengo de mi búsqueda de Dios para preparar un mensaje, de mi búsqueda de Dios para estar bien. Yo puedo motivarte. Tú puedes ver y decir como la foto que te motiva y dices tú, qué pinta tiene el jamón, ¿verdad? Y tú me ves aquí o ves a algún hermano maduro y ves que está disfrutando. El otro día hablaba con un joven y dice, no sé qué me pasaba en el campamento al principio, veía a todo el mundo disfrutar de la presencia de Dios. Yo decía, ¿por qué yo no disfruto de la presencia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque estamos llenos de muchas cosas pequeñas que nos impiden saciarnos de lo más grande. Ese es el problema. ¿Qué pasa cuando... Recuerdo algunas veces cuando yo salía por ahí, tenía un trabajo en el que a veces tenía mucha vida social, ¿no? A lo mejor Shirley se siente identificada conmigo. Era comercial y muchas veces tenías que cerrar tratos y a lo mejor a las 6, 7 de la tarde tenías que tomarte algo, no sé qué. Y claro, y entonces picabas. Y muchas veces ahí a las 8 con algún cliente cerrando un trato, Nacho, tómate esto, vamos a tomar una tapa, vamos a tomar no sé qué. Y al final cenaba. Pero si no quería una guerra con mi mujer, tenía que cenar 2 veces. Tenía que cenar 2 veces. Pero ¿qué pasa? Que llegaba y mi mujer me había preparado una cena buenísima, pero yo no tenía hambre. No podía disfrutar del manjar. Y a veces estamos tan llenos de tantas cosas. El otro día le contaba a los chicos una historia que leí de un pastor que uno de sus hijos adolescentes llegó y le dijo, papá, yo quiero sentir a Dios como tú lo sientes. Yo te veo a ti, pero yo no lo siento así. ¿Por qué tú sí lo sientes y yo no? Entonces el padre lo llevó, era un poco burro este pastor, ¿no? Lo llevó y había un río que pasaba por detrás de su casa, se metieron al río y en un momento de descuido al chico, el padre lo tomó, ¡pum!, lo sumergió sobre el agua y lo mantuvo ahí el tiempo suficiente para que no le pasara nada, por supuesto. Pero lo tuvo ahí debajo del agua y el chico pataleaba para salir, pataleaba. Y al final el padre dice, ahora. ¡Pum! ¿Pero qué haces, papá? Dice, ¿cuánto deseaba respirar? Con toda mi fuerza. El día que anheles conocer a Dios así, te vas a encontrar con su presencia. Esa es una gran verdad. Necesitamos ese hambre. No que nos lo cuenten, sino verdaderamente que sea algo como respirar para nosotros. Nos estamos ahogando. Necesito de ti, Señor. Necesito más de tu presencia. Necesito más de tu presencia en mi vida, en mi hogar, en mi casa, en mis hijos. No podemos vivir con lo de otros. Tú no puedes vivir con mi devoción a Dios. Mi devoción a Dios tiene que ser una inspiración como es la tuya para mí. Por eso tienes que madurar espiritualmente, construyendo tu propio camino con Dios, tu propia historia. Tu espiritualidad y tu caminar con Dios no son por transferencia. Los tienes que crear tú mismo. Entonces las disciplinas espirituales son la manera y la forma de poder experimentar todas las delicias que la palabra de Dios tiene para nosotros. Las disciplinas espirituales son las bendiciones que Dios nos ha dado para poder vivir en intimidad con Él, para poder profundizar en nuestro conocimiento de Él y en nuestra relación con Él, para poder experimentarlo. ¿Cuántos quieren experimentar a Dios? Amén. Ahora, para terminar, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? Hay varias disciplinas espirituales,
pero solamente quiero mencionar 4, pero muy de pasada. Creo que son las principales. Número 1, por supuesto, la meditación y la lectura de la palabra. ¿A cuántos os ha transformado la lectura de la palabra? No podemos crecer en piedad, no podemos crecer en devoción y en comunión con Dios separados de la palabra de Dios. Si en tu vida no hay Biblia, no existe experiencia con Dios. Si en tu vida no hay Biblia, es imposible que puedas experimentar a Dios. Y no sé si te gusta leer, si no te gusta leer, pero hoy día puedes exponerte a la palabra de Dios de muchas formas y de muchas maneras. La puedes incluso escuchar, ¿verdad? En su palabra es donde llegamos a conocer y a experimentar a Dios. Dice el Salmo 1, al hablar de una persona piadosa o de un justo, dice el verso 2 del Salmo 1, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes? Hay quienes ven la Biblia como un libro viejo que no tiene nada que ver con ellos. La abren, no saben ni lo que están leyendo. Y la realidad es que carecemos de conocimiento bíblico. Recuerdo una anécdota, estábamos un grupo de jóvenes, salimos a hacer una actividad fuera, estaba yo como pastor y estaba ahí con los jóvenes y ves a muchos jóvenes que tienen una inquietud, ¿no? Como, ay, yo quiero... Y recuerdo hablar con un joven que parecía, digo, wow, qué tremendo, ¿no? Qué fuego tiene, quiere evangelizar a todo su instituto, quiere evangelizar a la universidad, quiere... Y tú ves el fuego de Dios, pero resulta que yo tenía calificado a ese joven, digo, wow, este joven tiene algo que es una bomba, ¿no? De relojería. Pero hacemos un juego de tonterías, preguntas de la Biblia, y ahí es donde yo me doy cuenta de que no nos acercamos a la Biblia ni con un palo. O sea, no hemos visto ni la tapa. Solamente lo que vamos pillando en alguna reunión, el Salmo 23, que lo oímos de memorieta, algunas cosas que hemos pillado los que llevan más tiempo en la iglesia, en la escuela dominical, porque estamos haciendo el juego de la Biblia y hago una pregunta tan sencilla como ¿quién recibió los 10 mandamientos? O sea, y este chico se queda así. ¿Abraham? ¿Noé? No, Noé. O sea, y ya si le pregunta en qué parte de la Biblia está. Entonces, a mí me llamó la atención porque me di cuenta que no tiene ni pajolera idea de la Biblia. Que ha oído campanas, que sí, que tiene un enamoramiento a todo lo que es la iglesia, que está... Pero hay que formarse, la Biblia te forma, necesitas palabra de Dios. ¿Cómo vas a evangelizar? ¿A quién vas a evangelizar si no tienes conocimiento de la Biblia? Es la revelación de Dios. Cuando tú miras los tesoros que hay escritos en la Biblia, puedes conocer a Dios, puedes amar a Dios más. Esa es su palabra donde vas a ver la belleza de Cristo, la ternura del Espíritu Santo, donde vas a ver la gloria de Dios. Esa es su palabra. Donde te das cuenta lo pequeño que tú eres y lo grande que es Dios. Ahora es por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien ha escrito la Biblia. Él es el que ha inspirado las Escrituras. Entonces leer la Biblia no es como leer cualquier otro libro. Esto es importante. O sea, no te acerques a la Biblia para leer o para obtener información. ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia con la actitud adecuada sucede algo sobrenatural, aunque tú no te des cuenta. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra es aquella que hace posible que tú te des cuenta de las cosas que son de lo terrenal y las cosas que son del espíritu. O sea, dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. O sea, la palabra de Dios está viva. Y es el Espíritu Santo el que ha inspirado la Escritura. Y no solamente la leemos, sino que ella, la palabra, nos lee
nosotros. ¿Sabes? Esto es un paradigma que cambió en mi cabeza hace unos años. Yo ya no leo la Biblia para leerla, sino para que ella me lea a mí. ¿Entiendes? Si tú te acercas a la Biblia con esa actitud, cuando tú abres ese libro diciendo, Señor, no solamente voy a leer, sino quiero que tu palabra me lea a mí, que me escudriñe. ¿Sí o no? Cuando leemos la Biblia día tras día, la Biblia obra profundamente en nuestro ser. A veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Y no solo eso, sino recuerda algo, y es el Espíritu el que inspiró la palabra, y el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Dice Jesús en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, Jesús le llama el Espíritu de verdad. Cuando leemos la Biblia que fue inspirada por el Espíritu, tenemos al Espíritu que ilumina nuestra mente y corazón, y el Espíritu Santo te ayuda a ver tu pecado y hace una operación en tu corazón que te permite deshacerte de todo lo que es mundano y crear en ti un corazón que tiene fruto. Amén. Es por eso que la meditación bíblica es un medio de gracia. Ahora, la oración. Otra disciplina indispensable en nuestra vida, la oración. Leonard Ravenhill dijo, ningún hombre puede llegar a ser mejor que su vida de oración. Esto es bueno, ¿verdad? Para decirlo de otra manera, la vida de oración es un diagnóstico de nuestro caminar con el Señor. Nunca vas a llegar más lejos que tu vida de oración. La oración es un medio de gracia indispensable, es una disciplina espiritual que no puede faltar en nuestra vida. La oración, cuando tenemos falta de oración, estamos demostrando que somos orgullosos. Sí, orgullosos. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole a Dios que no lo necesitamos, ni necesitamos su amistad, ni necesitamos nada de Él. En la oración es donde tú y yo demostramos lo extremadamente débiles que somos y cuánto dependemos de Dios. Y para muchos de nosotros, la falta de oración es ni más ni menos que eso, una muestra de que nosotros podemos solo con todo. Creemos que tenemos todo lo necesario para enfrentar nuestra vida y nuestras fuerzas, entonces no acudimos al Señor, no dependemos del Señor, no lo buscamos. Lo único que hacemos es levantarnos y darle al día nuestro mejor esfuerzo sin dirigirnos ni siquiera a Dios. ¿Pero qué dice Juan? Mira lo que dice primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pastor, ¿por qué el Señor no me da un Ferrari? Venga a orar y no me da un Ferrari. Bueno, porque a lo mejor no es la voluntad de Dios. Pero es que no me contesta, no me dice nada. Bueno, pero a lo mejor su forma de contestarte es darte la humildad que necesitas para no querer un Ferrari, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estamos ahí pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces es importante que pidamos conforme a su voluntad. Y dice que Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Ahora, ¿creéis que la oración solamente es pedir? No. O sea, la oración es una herramienta para algo más, por supuesto, para pedir. Pero en nuestra relación con Dios, la oración es nuestra forma de comunicarnos con Él. ¿Os imagináis que mis hijos en su relación conmigo solamente se dirijan a mí para pedirme? Habrá cosas que me pidan, ¿verdad?, que no les voy a dar porque no son conforme a mí o porque yo considero que no les va a hacer bien. Pero habrá otras cosas que me pidan que yo con sumo gusto les voy a dar, ¿no? Porque están dentro de lo que yo considero que les va a beneficiar en su crecimiento. Entonces, si quieres sabiduría, tienes que pedírsela al Señor. Si quieres dejar de lidiar con el pecado, pídeselo al Señor. Si quieres, claro que hay un montón de cosas que puedes pedirle en tu tiempo, pero la petición es algo muy importante.
Pero en mi relación con mis hijos, en mi comunicación con ellos, no solamente me piden, sino que va mucho más allá de pedir la oración, sino la oración es el canal que nos permite tener intimidad con Dios, conocer a tu hijo, que tu hijo te conozca a ti. A mí me encanta pasar tiempo con mis 3 hijos en lo que cada uno veo que les gusta, compartir con ellos momentos, ver un partido de fútbol con Rubén, por ejemplo, o salir a dar una vuelta con Abel, o una charla larga con Aarón. Son cosas distintas, cada uno tiene sus gustos, pero ahí, en esas comunicaciones donde nos conocemos íntimamente, donde podemos conocernos más. Me gusta mucho un libro que leí hace poquito de Eugene Peterson. Este hombre murió en 2018, es un escritor, teólogo, y el libro es El discipulado en una sociedad instantánea. Ahora sí me ha salido bien, ¿eh? Instantánea. Y fijaos cómo él compara la oración, ¿no? Dice, voy a leerte un extracto del libro. Dice, imagina que tienes una cena con alguien importante, pero alguien importante de verdad. Puede ser un ser querido, tu esposa, tu esposo, un buen amigo, una amiga, o tal vez un mentor. Y vas por la persona con quien vas a cenar y la recoges en tu coche. En el coche vas hablando con esa persona, llegas al restaurante y todo está arreglado para que haya una privacidad, el lugar está preparado. Habláis y os escucháis mutuamente. Tal vez hay momentos de silencio, pero no son momentos de silencio sin sentido, ni son momentos incómodos. Aún el silencio se aprecia entre la gente que se ama. Claro que otras cosas están sucediendo a vuestro alrededor y hay otras personas cerca, pero tu atención está en tu compañero de cena. El camarero llega e interactúas con él, toma nota, le pides que llene tu copa, disfrutas del plato, le das propina y luego te vas acompañado por esa persona especial con quien has pasado tiempo. Peterson dice que esta es una imagen o un ejemplo de lo que debería ser la oración para nosotros. Claro, hay otras cosas que están sucediendo en nuestra vida, sin embargo, dice él, fíjate lo que dice, la oración nace de la convicción de que el Dios vivo es inmensamente importante y lo que sucede entre nosotros merece nuestra exclusiva atención. ¿Sabes? Después Peterson en el libro concluye que, por desgracia, para muchos de nosotros no es así nuestra vida de oración. Dice, muchos en realidad vivimos una parodia de la oración, algo similar, pero con una gran diferencia. Para la mayoría de nosotros, la persona con quien estamos cenando es nuestro propio ego y el camarero es Dios. Qué diferencia, ¿verdad? O sea, solo le consultamos cuando necesitamos algo. La persona a quien le ponemos atención es a nosotros mismos y no a Dios. ¿Te imaginas estar cenando con alguien que está solamente pensando en sí mismo? Pues así nos pasa a nosotros. Por eso no tenemos una experiencia de crecimiento con Dios en intimidad. Entonces Dios nos ha dado la oración como un medio de gracia por medio del cual tú y yo podemos conocer, por medio del cual le podemos experimentar, podemos intimar con Él. Y sabes, la oración no es un medio para imponer a Dios mi voluntad, sino es el medio para recibir y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora, lo último que te quiero hablar, la última disciplina es el ayuno. ¿Sabes cómo veía yo el ayuno? Lo veía como una protesta espiritual. No sé si me entiendes. O sea, no voy a comer hasta que Dios me dé esto que quiero. ¿No? Como si fuese una huelga de hambre. Como la madre del presidente de la Federación de Fútbol, ¿no? Ponerse en huelga de hambre. Pero eso no es el ayuno. El ayuno no es una herramienta para poder sacarle a Dios aquello que yo quiero. Jesús enseñó al respecto en Mateo 9:14, cuando dice que vinieron a él los discípulos de Juan y dijeron, oye, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús le dice, ¿acaso pueden estar de boda y tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero Jesús dijo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea que sí, tenemos que ayunar. Es una práctica que debemos hacer. Entonces, la intención del ayuno no es tanto intentar sacarle a Dios algo, sino es recordarnos
que anhelamos y que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. O sea, el ayuno es una muestra tangible de cuánto anhelamos estar con Dios. El ayuno es aparentemente retirarnos por un tiempo de la comida y enfocarnos en conocer más profundamente a Dios. Es físicamente recordarle a nuestro cuerpo que necesitamos a Dios aún más de lo que necesitamos la comida. Entonces, la razón por la que el ayuno es un medio de gracia es porque viene acompañado de lectura de la palabra y de oración. O sea, si tú ayunas pero no tocas la Biblia ni buscas a Dios en oración, lo que estás haciendo es pasar hambre. Nada más. ¿Entiendes, verdad? Entonces, durante el ayuno nos alimentamos de la palabra de Dios y nos alimentamos de la oración. Mostramos que tenemos más hambre y sed por la justicia que por la comida. Me gusta algo que dice John Piper, y esto es una gran verdad, aunque ya te he hecho un poco de alusión a esto. Dice lo siguiente John Piper en su libro, dice: si no sentimos deseos profundos por la manifestación de la gloria de Dios, no es porque hemos bebido profundamente y estamos satisfechos de la gloria de Dios. No, no es por eso. Es porque por mucho tiempo hemos picado en la mesa del mundo. Nuestra alma está llena de cosas pequeñas y no hay espacio para lo verdaderamente grande. Cuando ayunamos, no se trata de cumplir con alguna regla. Por ejemplo, quizá para comenzar a ayunar, o sea que no hay una regla estricta de cómo se hace el ayuno. Puedes comenzar a ayunar o practicar el ayuno absteniéndote de comer a mediodía, por ejemplo. O absteniéndote de la cena. Pero no te abstengas de la cena y de la comida y no busques al Señor, ¿entiendes, verdad? En vez de comer a mediodía, puedes leer tu Biblia, encerrarte y orar. Cuando sientes hambre, esa hambre te va a recordar cuánto necesitas a Dios. Entonces aprovecha ahí y pídele a Dios que te dé más de Él. Podemos ayunar incluso de otras cosas. No tiene por qué ser solamente alimento. Puedes ayunar del móvil. A algunos les cuesta más trabajo ayunar del móvil que de los alimentos, ¿eh? Puedes ayunar de las redes sociales. Puedes ayunar de televisión. Puedes ayunar de, no sé, de cualquier cosa. Ahora, cuando te estés absteniendo, el tiempo que le dediques, oye, voy a ayunar del pádel, porque juego al pádel por las tardes todos los días o 3 veces a la semana. Pues me voy a tirar 2 semanas sin jugar al pádel y el tiempo que le he dedicado al pádel se lo dedico al Señor. Puedes ayunar, como he dicho, de la tecnología, de redes sociales y usar ese tiempo para buscar a Dios. Amén. Por supuesto, la cuarta es congregarte. Otra de las disciplinas espirituales que no puede faltar en tu vida es congregarte. ¿Cuántos creen que es importante congregarse? Y antes de terminar, quiero recordar algo sumamente importante. Pablo nos dice en Romanos 6:13 esto: sino presentaos. Me gusta esa palabra, presentaos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La buena noticia del Evangelio no es que hemos sido salvos del infierno nada más. Dios también ha dado las maneras en las que tú y yo podemos cambiar y ser más como Cristo. Muchos de nosotros hemos querido cambiar por mucho tiempo y no hemos podido cambiar. Hemos querido conocer más a Dios y hemos querido dejar atrás nuestro pecado para vivir en victoria con Dios. Pero para hacerlo, para seguir cambiando y ser hechos más como Cristo, debemos presentarnos. ¿Qué? Presentarnos a Dios. Entonces, ¿cómo nos presentamos ante Dios? ¿Cómo nos ponemos debajo de ese paraguas que es la gracia que nos permite cambiar? A través de las disciplinas espirituales, a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de congregarnos. Entonces ahí es cuando nos colocamos debajo de ese paraguas de la gracia del Espíritu Santo que nos transforma y nos ayuda a cambiar sobrenaturalmente. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Sí, Señor, como decía Pablo en Romanos 6:13, nos presentamos delante de ti, Señor. Y queremos tomar la disciplina, Señor, esas disciplinas que son tan sumamente importantes en nuestra vida.
Sabemos que todo es por gracia, la salvación es por gracia. No es por ninguna disciplina que nosotros implementemos, simplemente es por fe. La fe puesta en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Es su gracia la que nos permite ser salvados, tener vida eterna, Señor. Pero también sabemos la importancia y el equilibrio que tiene que haber entre la gracia y la disciplina espiritual. Porque las disciplinas espirituales son aquellas disciplinas que nos colocan delante de ti, que nos presentan, como dice Pablo, delante de ti, delante de la obra de tu Espíritu Santo, delante del poder de tu Espíritu Santo que nos da la capacidad para cambiar, Señor. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos. Estamos por aquí.